Hola, muy buenas a todos. Bueno, vamos a ver la otra parte de este tema que nos queda por ver, que es completamente distinta de lo que hemos visto hasta ahora. Recordad que el tema tiene por nombre Renacimiento y Reforma y que el Renacimiento ya lo hemos visto. Ya sabéis que es ese movimiento artístico y cultural que se basa, bueno, pues en la recuperación de las formas de la antigüedad clásica y que se llevan después a la arquitectura, a la escultura o a la pintura. Ya hemos visto el arte del Renacimiento. La otra parte del tema que nos queda por ver es la parte de la reforma, que no tiene nada que ver con el arte, sino que es un aspecto de tipo religioso. Vamos a ver en qué consiste. Bueno, aquí tenéis una definición de qué es esto de la reforma. A ver, la reforma es una división de la Iglesia Católica que se produce en el siglo XVI y que supone la aparición de nuevas iglesias en Europa que van a ser las que llamamos las iglesias protestantes. Bueno, hay que ponernos un poco en antecedentes. Ya sabéis que la Iglesia Católica era una institución muy importante durante la Edad Media. De hecho, el clero sabéis que era una de las clases sociales privilegiadas y que además de esto la Iglesia tenía un gran poder porque la mayor parte de los fieles creía en Dios y tenía una profunda devoción religiosa. De hecho, la Iglesia Católica sabéis que es una institución también muy poderosa, donde el Papa tenía mucho poder, etcétera. Pero llega un momento, que es el siglo XVI, en el que aparece un personaje, que es este de aquí, Martín Lutero, que hace que la Iglesia católica se resquebraje y que empiecen a aparecer iglesias nuevas que presentan nuevas ideologías distintas en algunos aspectos a las que tiene la Iglesia Católica original. Bueno, ¿por qué se produce esta ruptura o esta crisis dentro de la Iglesia Católica? Vamos a ver cuáles son las causas por las que se produce la aparición de la Reforma Protestante. Bueno, la primera causa que tiene que ver con esto es el tema de las costumbres de la Iglesia. Bueno, recordad en primer lugar que el Papa era la figura más importante dentro de la cristiandad y no solamente dentro de la cristiandad. Os he dicho muchas veces que el Papa era una figura tan importante como el emperador o los propios reyes. Es decir, que el Papa, que en un principio debería ser simplemente una figura religiosa, es decir, la cabeza de la Iglesia Católica, estaba rivalizando con los reyes o con el emperador por ser la persona más importante de Europa y tener el control político. Claro, si nos ponemos a pensar, realmente la religión no tiene nada que ver con la política, con lo cual el Papa no tendría por qué ser la figura que quisiera tener más poder dentro de Europa a nivel político, puesto que estamos hablando simplemente de una institución religiosa y de la persona que está más cercana a Dios. Con lo cual, el poder político del Papa es una de esas costumbres de la Iglesia que no encajan demasiado bien con el espíritu católico. Otro de los aspectos que no encajan tampoco con el espíritu católico es el hecho de el lujo con el que empieza a rodearse la Iglesia. Sobre todo a partir de que empieza el Renacimiento, al inicio de la Edad Moderna, es cuando se ve que la Iglesia empieza a encargar obras de arte que son muy costosas y muy fastuosas. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Roma se está construyendo la Gran Basílica de San Pedro. En esta Basílica de San Pedro se utilizó a los mejores artistas, los mejores materiales, con trabajadores que venían desde distintas partes de Europa y por tanto se está construyendo un templo con un coste económico tremendo, lo cual no casa muy bien con las costumbres de la Iglesia. Es decir, la Iglesia predica con que hay que ayudar al prójimo y hay que ayudar al pobre, con lo cual no tenía ningún sentido que la Iglesia estuviese comportándose como una institución todopoderosa y riquísima como para construirse estas iglesias o estos templos de tanta cuantía económica. Con lo cual, tenemos por un lado eso, el poder político del Papa, el lujo y la fastuosidad de la que se empieza a rodear la Iglesia, y otro de los aspectos que se empieza a criticar también son los costumbres o los vicios de la Iglesia Católica, que son bastante cuestionables moralmente. Recordad que uno de los problemas que había es que en el clero muchos de sus miembros no entraban a formar parte de la Iglesia por devoción, sino que la mayoría de sus miembros pertenecían a la nobleza y por lo que sea no habían conseguido casarse y al no conseguir casarse lo que hacen es que pasan a formar parte del clero como una forma de tener una buena posición económica y al mismo tiempo de ganarse la vida. Como estos miembros que entraban a formar parte del clero no tenían verdaderamente una gran devoción religiosa, al final acaban cometiendo prácticas que eran moralmente reprobables. De hecho, algunos miembros del clero tenían, por ejemplo, hijos no reconocidos
o por ejemplo mantenían relaciones sexuales, cosa que estaba completamente prohibida en la Iglesia Católica, puesto que uno de los votos más importantes es el del celibato. Con lo cual todo esto empiezan a convertirse en escándalos bastante grandes dentro de la Iglesia. Bueno, otra de las causas, que esta sí que no la conocéis, es la llamada venta de las bulas y sobre todo de las indulgencias. Bueno, ¿qué es esto de las indulgencias? Las indulgencias son unos documentos que se les entrega a los fieles por los cuales se les perdona los pecados. Es decir, tú llegabas a la iglesia y empezabas a confesar tus pecados y para remitir tus pecados, es decir, para que fuesen perdonados, tenías que pagar una indulgencia, es decir, que te diesen este documento para que tus pecados se perdonasen. Claro, el personaje de Martín Lutero consideraba que esto era una estafa. ¿Por qué un fiel tiene que pagar dinero para que le perdonen sus pecados si se supone que Dios nos escucha y es Él el que nos perdona los pecados si estamos arrepentidos? Con lo cual la venta de indulgencias empieza a convertirse en un escándalo que Martín Lutero va a denunciar por su parte. Y por otra parte, la tercera causa es la excesiva liturgia. El problema que encuentra la Iglesia es que la liturgia resulta demasiado compleja en muchos casos. Pensad que la gente que iba a misa en su mayoría era población analfabeta, que no sabía leer y escribir, con lo cual los rituales religiosos la gente se perdía porque no entendía muy bien al no tener una formación. Aparte de eso, lo que sucede es que las misas cada vez estaban rodeadas de más fastuosidad, se hacían cada vez, más ceremoniales, más rituales, etcétera, y se alejaba de lo que es básicamente la lectura de la Biblia y una reflexión sobre la lectura de la Biblia, que es el libro oficial del catolicismo, ¿no? Con lo cual, estas tres causas son las que hacen que aparezca un personaje que es Martín Lutero, que vaya a ser el que inicie la Reforma Protestante. Bueno, Martín Lutero era un monje agustino que nació en Alemania, que comienza a ver estas prácticas de la Iglesia y empiezan a chirriarle bastante. Es decir, él se da cuenta de que hay algunas cosas de la Iglesia que no funcionan o que no deberían ser así. Bueno, era un monje agustino que estudiaba muchísimo y en estos estudios es donde empieza a criticar el funcionamiento de la Iglesia Católica y su doctrina. El caso es que en el año 1517 publicó sus llamadas 95 tesis y en estas 95 tesis lo que criticaba sobre todo era la venta de indulgencias que estaba llevando a cabo la Iglesia Católica. Bueno, las 95 tesis se supone que las publicó en la puerta del castillo de su ciudad natal, de Wittenberg. Y aquí en Wittenberg, pues todo el mundo, al poner sus tesis en la puerta, empezó a verlas y empezó a seguir esas ideologías, o esas doctrinas que empieza a tener Lutero. Por ejemplo, estos textos que tenéis aquí son algunos textos extraídos de sus tesis. Por ejemplo, decía que los tesoros de la Iglesia no son ni suficientemente mencionados ni conocidos entre el pueblo de Dios. Es decir, que la Iglesia tiene tesoros y riquezas que el pueblo desconoce, o por ejemplo dice que la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias no sirve, es decir, que la indulgencia no te va a perdonar los pecados, sino que verdaderamente es Dios quien tiene que ser el que te perdone los pecados y el que te conceda la salvación eterna, no un documento que tú pagues para que te los perdonen. La cosa es que Lutero empezó a encontrar no solamente apoyo entre la población que leía sus tesis, sino también entre los príncipes que vivían en Alemania. Recordad que el territorio de Alemania era el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba dividido en un montón de principados, y muchos de esos príncipes de cada uno de esos pequeños territorios, como querían quitarle poder al emperador, empiezan a apoyar, el emperador que por cierto era católico, empiezan a apoyar a Lutero y a seguirle para conseguir, que poco a poco vaya perdiendo parcelas de poder. Bueno, pues de esta manera, en la Dieta de Worms, el emperador de Alemania, que en ese momento era Carlos V, que también era rey de España, declara a Lutero como un hereje y prohíbe que en el territorio del Sacro Imperio se extienda su doctrina, que es el luteranismo. En la Dieta de Spira, que se produce unos años después, en 1529, los príncipes alemanes que habían seguido a Lutero empezaron a protestar contra la dieta que se había producido en Worms. Y por esa razón, por esa protesta en contra de la decisión de Carlos V de acabar con el luteranismo, es por lo que las nuevas iglesias que aparecen ahora se van a denominar como iglesias protestantes, ¿vale? Porque estos príncipes protestaron contra el catolicismo.
Bueno, visto esto, quiero que entendáis las diferencias que hay entre la Iglesia católica y la Iglesia luterana, es decir, la nueva reforma que propone Lutero. Bueno, en primer lugar, Lutero lo que propone es que la salvación de las almas debe producirse por la fe y no por las obras. Es decir, el catolicismo afirma que si tú eres un buen cristiano y si tú eres piadoso con el prójimo, conseguirás salvar tu alma. En cambio, el luteranismo lo que dice es que simplemente tu fe en Dios es suficiente como para que tú puedas salvar tu alma. Por otra parte, consideran que la Biblia es la única fuente de verdad, es decir, que ni el Papa ni los obispos tienen que ser quienes te digan lo que tienes que creer, sino simplemente con acudir a la Biblia puedes encontrar la razón de la religión y la propia palabra de Dios. También defienden el sacerdocio universal. El sacerdocio universal significa que cualquier creyente puede convertirse en sacerdote, ¿vale? Algo a lo que la Iglesia se opone. Y por otra parte, como consideran esto, rechazan toda la jerarquía eclesiástica y sobre todo a la figura del Papa. Es decir, no creen que la Iglesia deba estar dirigida por nadie, sino que simplemente la Iglesia tiene que estar formada por pastores o por sacerdotes que impartan la misa, pero sin que haya una persona como el Papa o como los obispos, etcétera, que estén por encima de las demás dentro de la Iglesia. Por otra parte, sabéis que en el catolicismo hay 7 sacramentos, pero el luteranismo solo reconoce 2, que son el bautismo y la Eucaristía, ninguno más. Y también niegan el culto a la Virgen y los santos. A ver, ¿qué me paso? Niegan el culto a la Virgen y los santos porque creen que la salvación eterna solamente la puede conceder Dios, con lo cual no creen ni que la Virgen ni que los santos puedan concederte la salvación, con lo cual cuando entramos a una iglesia luterana, una de las grandes diferencias con respecto a una iglesia católica es que no hay imágenes ni de santos ni de vírgenes, porque no creen ni en la Virgen ni los santos. Y por otra parte, lo que defienden también es una liturgia más simple, es decir, una liturgia más simple en la que no haya continuos ritos, levantarse, sentarse continuamente, sino que simplemente lo que defienden es una misa con una lectura de la Biblia y una reflexión sobre esa lectura de la Biblia. Nada más, una liturgia mucho más sencilla. Bueno, el luteranismo que defiende Martín Lutero aparece en Alemania, pero van a aparecer otras nuevas iglesias protestantes, como por ejemplo va a ser en el caso de Inglaterra. Bueno, esto lo voy a dejar para el próximo vídeo porque veo que me estoy quedando sin tiempo, así que sigo en otro vídeo explicándoos esta parte.